Si pueden tomar su lugar. Amén. Oraciones rápidas. Un amigo mío dice que las oraciones largas para la comida no le gustan a Dios. ¿No han estado con alguien que están a punto de almorzar y empieza a orar por todo y al final ora por todo y nunca ora por la comida? Eso es muy chistoso. Entonces estábamos juntos y él siempre decía: oraciones rápidas le agradan a Dios cuando vamos a comer. Creo que es un privilegio poder volver a este lugar. Es un privilegio poder volver a la comunión. Algo que es muy interesante es que Dios siente placer por ciertas cosas. No sé si usted sabía eso. Dios tiene emociones y Dios tiene sentimientos, y Él siente placer por ciertas cosas. Una de las cosas por las que Dios siente placer es por la comunión. Salmo 133 dice: cuán delicioso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Cuán delicioso. Hay algo que le parece delicioso al Señor y es la comunión de los santos. Es lo que va a decir Pablo. Esta es la comunión de los santos. Hay algo que trae placer y deleite al corazón de Dios, como si Dios estuviera comiendo un helado cada vez que sus hijos se reúnen. Hay algo que trae profundo deleite y placer al corazón de Dios, y es la unidad, es la comunión. Y hoy quiero hablar acerca de esto, no de que Dios siente placer, sino acerca de la comunión. Si a usted le gusta tomar notas, a mí me gusta ponerle títulos a las enseñanzas. Es permaneciendo en la mesa de comunión. Permaneciendo en la mesa de comunión. Creo que es muy interesante que lo que pasa a principio de año es que nos planteamos metas, nuevas cosas que hacer, cosas que queremos alcanzar, y no creo que esté mal. Eso hace parte de las transiciones y de entender las estaciones de Dios. Una transición marca una nueva estación, por lo cual en medio de la nueva estación se marca la transición, y en la transición tenemos que tomar decisiones, tenemos que replantearnos cosas. Esto es lo que pasa normalmente en muchas empresas, en muchas organizaciones, que ellos tienen diferentes temporadas o diferentes estaciones, y antes de encarar una nueva estación, ellos hacen un tiempo de transición. Ellos se preparan, ellos planean. Y creo que esto está en el corazón de Dios. Estamos entrando en una nueva estación. ¿Cuál es nuestra posición en la transición? Y es muy interesante que Jesús usa este mismo patrón. Antes de que empezara una nueva estación en su vida y en su ministerio, hace una transición muy interesante con los discípulos. Juan 13 al 17. Es muy interesante el patrón de Jesús y el patrón de Dios. Antes de que Él haga una nueva estación, llama a las personas a la mesa. Por eso yo le puse como título: permaneciendo en la mesa de la comunión. Antes de que Dios haga cualquier cosa en su vida, en su familia, en su trabajo, en la tierra, en el cosmos, hay una mesa de comunión. Desde el principio, Génesis 1. Todo está desordenado y está vacío, y viene la Trinidad, una mesa de comunión, y empiezan a planear la siguiente estación. Antes de que haya, voy a repetirlo mucho, una nueva estación, hay un tiempo de transición, de preparación. Y creo que Dios nos está llamando a este tiempo de preparación, a un tiempo de mesa, a un tiempo de comunión. Pero creo que para que podamos transicionar a la siguiente estación, necesitamos permanecer en la mesa de comunión. Eso pasa en Génesis 1, la Trinidad se pone de acuerdo y dice: que sea la luz. Después, cuando va a crear el hombre, se sienta otra vez la Trinidad, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, y dice: hagamos. No dice voy a hacer, dice hagamos una mesa de comunión para la siguiente estación. La siguiente estación era que Adán y Eva se iban a multiplicar y a fructificar la tierra.
Una transición que marca una nueva estación. Sigamos. Abraham. Voy a dar algunos ejemplos. Abraham, antes de que haya una transición, una bendición para todas las naciones, Génesis 12, pasa algo muy interesante. Dios llama a Abraham a una mesa de comunión y le dice: de ti voy a hacer una descendencia incontable. Dios le empieza a dar visión a Abraham, le empieza a contar sus deseos, sus planes en una mesa. Es muy interesante que después en el capítulo 18 viene el ángel del Señor, que es una figura de Cristo preencarnado. Cristo ya existía desde la eternidad, pero Él no se había encarnado en un cuerpo de hombre. Ahora, cada vez que usted lea, esto es algo muy interesante, lea el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, es Cristo. Lo que yo hago es hacerle un circulito en rojo, sacar una flecha y poner Jesús. Eso me ayuda a recordar que había una figura de preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. En Génesis 18 es muy interesante. El ángel del Señor va a destruir Sodoma y Gomorra y hace algo muy interesante. Antes de destruir la ciudad, prepara una mesa de comunión con su amigo Abraham. Y le dice, acuérdese de esta escena, le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: ¿y si hay 50? Empieza a mover el corazón de Dios. Y le dice: ¿y si hay 30? ¿Y si hay 10? Y Dios le dice: con que haya 1, puedo equivocarme, o 10, estoy parafraseando un poco la historia, le dice: no lo voy a destruir. Él tenía una misión, era destruir Sodoma y Gomorra. Y antes de tomar una decisión de entrar en una nueva estación, en este momento de destrucción, llama a Abraham a la mesa y le dice: voy a hacer esto. Moisés, antes de sacar al pueblo de Egipto, una nueva estación, había pasado Isaac y había pasado Jacob, estaban las 12 tribus de Israel, habían pasado 400 años en Egipto, y llama a un hombre, una nueva estación, y empieza a marcar un tiempo de transición, 40 años en el desierto. Muy interesante. Llama a Moisés a una mesa de comunión y empieza con una manifestación de su gloria, donde él decide prender en fuego un árbol. Y en ese momento Moisés se da cuenta de lo que está pasando, se quita sus sandalias y dice: no puedo entrar a este lugar sin zapatos, porque es un lugar santo. Moisés también se preparó para una nueva estación. Estaba entrando en una nueva estación con Dios y necesitaba dejar cosas a un lado. Necesitaba entrar en una nueva transición con Dios. 40 años. Piense, Moisés tenía 40 años. Esto va para las personas que creen que Dios no los puede usar en este momento, que están muy viejos o cualquier cosa, o que ya pasó su tiempo. Moisés tenía 40 años cuando estuvo en el desierto. Fue probado y fue moldeado su carácter 40 años en el desierto para después hacer ministerio. Una mesa de 40 años con Dios para liberar al pueblo de Israel. Dios necesitaba empezar a transicionar a un hombre que no podía controlar sus emociones, y lo vemos antes de que se vaya al desierto. Él se enoja con un egipcio y lo mata a golpes. Un asesino lo transiciona en el hombre más humilde de todo Israel. Génesis 32. Es muy interesante, cuando empiezan a murmurar en contra de Moisés, Dios dice: es que no hay un hombre más humilde, más manso que Moisés. 40 años en el desierto cambiaron a un asesino en el hombre más humilde de una nación. Muy interesante. Juan el Bautista. Vámonos un poquito más al Nuevo Testamento. Antes de que haya una nueva estación, hay un tiempo de transición, y comienza con Juan el Bautista. Es muy interesante que Juan el Bautista y Jesús son contemporáneos, y todo empieza con un hombre que decide a los 12 años, irse al desierto 18 años para 6 meses de ministerio. 18 años en la mesa para decir unas pocas palabras.
viene uno después de mí, una nueva estación, que no soy digno ni de desatar sus sandalias. Y decía, yo los bautizo para arrepentimiento, pero viene uno que los bautizará en el Espíritu Santo, una nueva estación. Llamó a un hombre a la mesa para anunciarle a toda una nación lo que Dios iba a hacer. Muy interesante el patrón de Dios. Ahora creo que nosotros debemos preguntarnos cuál es la transición que nosotros estamos viviendo y cuál es la nueva estación a la que estamos entrando. Y creo que hay un solo patrón y hay una sola respuesta. Necesitamos permanecer en la mesa. Número 1, para poder transicionar a una nueva estación, necesitamos permanecer. Necesitamos permanecer. Hay una cosa que es muy interesante en las Escrituras, y es que lo que nos va a sostener, lo que nos va a ayudar a permanecer de manera fiel, no va a ser una emoción, no va a ser un encuentro, no va a ser ni siquiera nuestros dones ni nuestros talentos, no va a ser nuestras propias habilidades, no va a ser cuánta influencia tenemos o cuánto dinero tenemos, sino qué tan fieles somos. Hebreos 12 dice que Moisés menospreció las riquezas del faraón y de Egipto porque tenía un premio mucho mayor. Dice que Abraham pudo peregrinar y pudo vivir en tiendas y pudo vivir en el desierto porque él no esperaba una ciudad hecha por hombres, sino dice, él esperaba una ciudad de la cual el arquitecto y el constructor era Dios. Abraham estaba esperando la nueva Jerusalén. Y acá quiero hablar acerca de algo. Muchas veces nosotros creemos que hablar acerca del fin de los tiempos, que hablar acerca del regreso de Jesús nos hace vivir una vida como si estuviéramos en las nubes, y es completamente contrario a eso. Nuestra perspectiva del fin es completamente necesaria, porque si no tenemos una perspectiva correcta del fin de los tiempos, no vamos a vivir ahora como debemos vivir. David, Moisés, Abraham tenían una perspectiva correcta de una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, y por eso vivían aquí y ahora como debían vivir. Por eso el autor de Hebreos va a decir, pongan los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso después en el capítulo 10 va a decir un poco más de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto era lo que hizo a Pablo tan efectivo. No hemos visto un misionero, no hemos visto un movimiento de salvación, de milagros, de sanidades como el ministerio de Pablo. Y Pablo en todas sus cartas, en todos sus mensajes, siempre apuntaba a que hay un arquitecto y un constructor con una ciudad, la Nueva Jerusalén. Debemos permanecer con fidelidad. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo eterno, es fácil permanecer siendo fieles. Por eso en Lucas 21, Jesús de manera muy pastoral le va a decir a sus discípulos, tengan mucho cuidado que no se endurezca su corazón con las disipaciones de esta vida, con borracheras. No dejen que las preocupaciones de esta vida les endurezcan el corazón. Jesús nos estaba blindando de una manera pastoral en decirnos, cuiden su corazón, de no preocuparse por estas cosas. Eso no quiere decir que no pague las cuentas, eso no quiere decir que no hay que trabajar. No, debemos hacer eso, puestos los ojos en esa ciudad. La otra vez hablaba con Alvarito y hablábamos acerca de estos hombres de la Biblia, cómo eran de prósperos, y me llama mucho la atención Jacob cuando está con Labán. Y es muy interesante cómo Labán y todas las personas que estaban alrededor de Labán decían, Jacob tiene el favor de Dios y Dios es el que lo ha prosperado. ¿Será que las personas que trabajan con nosotros pueden decir, él tiene el favor de Dios
y es Dios quien lo ha prosperado. Esa era la realidad de José y de Daniel. Hombres que Dios los había bendecido y a los ojos de todas las personas era imposible no decir que eran bendecidos por Dios. Para permanecer necesitamos fidelidad en medio del proceso. Cuando hablo de fidelidad en medio del proceso es cada uno estamos viviendo un proceso diferente, pero lo único que necesitamos es ser fieles. Hay una palabra en inglés que he venido aprendiendo que se llama just show up. Eso quiere decir solo muéstrese, solo haga lo que tiene que hacer. Eso es fidelidad. No importa la temporada en la que esté, no importa si está pasando por sufrimiento, por gozo, por escasez o por abundancia, solo muéstrese al Señor. Solo no deje de ser fiel todos los días en su devoción a Cristo. Eso nos va a ayudar a permanecer firmes. Es muy interesante que Jesús, cuando lo vemos en todo su ministerio, Él tuvo diferentes emociones, diferentes estaciones. Una de esas fue cuando su ministerio estaba en auge y todos lo estaban siguiendo, cuando estaba multiplicando peces, panes, estaba sanando enfermos. Su fama estaba creciendo y decía que Él salía de madrugada, antes de que todos se despertaran, a orar a su Padre. Y decía que pasaba toda la noche orando. Ahora es muy interesante que cuando, por decirlo así, su ministerio empieza a tener problemas y empieza a tener persecución en el jardín del Getsemaní, él usa el mismo patrón. Se va a orar a su Padre. No importa la temporada en la que estemos, no importa en el proceso en el que estemos, solo muéstrese, solo derrame su corazón en el lugar de oración. Para permanecer con fidelidad necesitamos encontrar a Dios en medio del proceso. Número 2, necesitamos la mesa. Y acá quiero hablar acerca de dos cosas. La mesa simboliza comunión con Dios y simboliza comunión con nuestros hermanos. Cuando Dios pone una mesa en medio de nosotros es para que tengamos comunión con Dios 100%, pero también para que tengamos comunión con nuestros hermanos. Juan 13. ¿Se acuerda de esta escena cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y Él decide lavar los pies de sus discípulos y servirle a ellos? Él hace algo muy interesante, tiene comunión con ellos. El Dios de Génesis 1 está lavando los pies de 12 personas. Está teniendo comunión con ellos de manera íntima. No le lavó los pies a uno y le dijo, lávense los pies entre ustedes. Le lavó los pies a cada uno, a Judas, que no sé cuánto tiempo pasó después de Juan 13 en Juan 18, que lo estaba entregando. Y estaba lavando los pies de Judas. Comunión con Dios, intimidad. Apocalipsis 3:20 lo que dice es eso. Yo estoy a la puerta. Una iglesia que está tibia. Le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz, abre la puerta y yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El mismo patrón. ¿Se acuerdan? El mismo patrón. El Dios de Génesis 1 está llamando a una iglesia a tener comunión. Ahora es muy interesante porque muchas veces nos quedamos con la comunión y nos quedamos con todo lo que recibimos de parte de Dios, pero ignoramos que hay personas también en la mesa. Y por eso Jesús en Juan 13 dice, yo hago esto, pero ustedes tienen que hacer lo mismo unos con otros. Jesús nos está dando el estándar de lo que deberíamos hacer en la mesa. Tener comunión con Dios y ahora tener comunión con mis hermanos. Por eso ellos están peleando por un lugar de privilegio o por un lugar de influencia y Dios les dice, es más grande el que sirve al otro que el que es servido. Y Él da un ejemplo y Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Filipenses 2 dice que Jesús tiene el nombre más alto y más sublime y está exaltado sobre todo.
Y dice, porque Él supo humillarse a sí mismo. No hay nadie que se haya humillado como Jesús, por eso nadie va a tener un nombre más grande que el de Jesús. Si nosotros aprendemos a humillarnos y a pensar en el bienestar de nuestros hermanos, vamos a parecernos más a Jesús. Jesús quiere sacarnos un momento de nuestra comunión con Él, entiendan lo que estoy diciendo, para que podamos mirar al lado y podamos decir, Él también está sentado. Y si Dios me está lavando los pies constantemente, todos los días, cada 5 minutos que me pongo de mal genio y empiezo a maldecir, ¿cómo yo no voy a lavar los pies de mi hermano? Es lo que Jesús nos está llamando a hacer. La mesa. Debemos 1 permanecer, 2 debemos estar en la mesa y 3 debemos tener comunión con Dios y debemos tener comunión con nuestros hermanos. Durante estos próximos domingos vamos a hablar acerca de 3 cosas. Vamos a hablar uno acerca de la identidad, algo que tiene la mesa o algo que hace la mesa cuando nosotros permanecemos en el lugar de comunión, es que número 1 nos da identidad. Por eso Pablo en Romanos va a decir algo muy interesante y dice, es que ustedes tenían un espíritu de orfandad. Un huérfano no tiene identidad porque no tuvo padres y no tuvo quien afirmara su identidad. Un huérfano anda por la vida sin saber quién es. Y es muy interesante. Jesús, antes de lavar los pies de sus discípulos, dice, yo sé de dónde vengo, pero sé a dónde voy. Identidad. Jesús podía doblar sus rodillas, ceñirse los lomos y servir a los demás porque sabía quién era. Los fariseos no. Los fariseos por eso buscaban verse gloriosos, verse sin pecado, verse impecables. No estoy diciendo que verse impecable esté mal, hay que bañarnos y arreglarnos, pero ellos buscaban un lugar de exaltación porque no sabían quién eran, porque tenían problemas de identidad. Y Jesús lo primero que hace con los discípulos es decirles, yo sé de dónde vengo, pero sé a dónde voy. Vengo del Padre y voy al Padre. Por eso puedo humillarme hasta lo sumo. Filipenses 2. Las personas que no se saben humillar es porque no saben quiénes son, porque tienen miedo o les pica un poquito su orgullo. ¿Qué dirán? Hay algo muy interesante y podemos verlo y lo vamos a desenvolver durante estas enseñanzas, y son 2 cosas. Es algo que yo he aprendido y en lo que quiero profundizar, y es o tenemos temor a Dios o tenemos temor a los hombres. Y el temor a Dios es querer agradar a Dios. Es muy interesante que cuando se habla acerca de darle la gloria a Dios, la Biblia está hablando acerca de la reputación de Dios. Lo que yo hago contribuye o destruye con la reputación de Dios. O quiero cuidar más bien mi reputación y quiero más bien agradar a las personas. El temor de Dios podríamos simplificarlo de esta forma, y es agradar a Dios. Y el temor a los hombres es agradar a las personas. Ahora, alguien que conoce su identidad no tiene problema en desagradar a las personas por agradar a Dios. Jesús, igualmente. Jesús en Juan 5:19 dijo, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Identidad. Una vez más. Y le preguntaban, ¿quién eres tú? Hijo de Dios. Y cuando lo iban a glorificar las personas, él le decía, no me glorifiquen a mí, glorifiquen a Dios. Identidad. Muchas veces nosotros no tenemos o no encontramos ese valor dentro de nosotros. Y es muy interesante que en Mateo 22, 37 y 38 y 39, Jesús dice que el segundo mandamiento es parecido al primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. El segundo es amar al prójimo, pero tiene un patrón, como a mí mismo.
Y la única forma de encontrar nuestro valor y tener un amor propio saludable es entender cómo nos ve Dios y cómo nos ama Dios. Es muy interesante lo que les estaba diciendo. Dios tiene placeres o siente placeres. ¿Usted sabía que uno de los placeres del corazón de Dios es usted? Se destruye la cabeza. Cada vez que Jesús lo ve, siente placer y deleite. Cada vez que usted está criticando su cuerpo, que no es tan inteligente, se está comparando, Jesús está sintiendo placer dentro de él mismo. Le voy a contar algo y le voy a abrir mi corazón. Yo luché durante muchos años con mi nariz. No me gustaba mi nariz. Y una vez estaba leyendo el Salmo 139, donde Dios dice que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, como si Él estuviera poniendo todas las piezas. Y en ese momento yo caí en cuenta y dije, a Dios le gustó mi nariz. ¿Podría yo criticar algo de mi cuerpo si Dios lo hizo? ¿Podría criticar algo yo de mis habilidades si Dios lo hizo? Dios, cuando lo estaba creando, usted te estaba poniendo cada parte en su lugar. Estaba poniendo cada habilidad, cada talento, cada don con precisión para que nosotros lleguemos frente a un espejo o frente a otras personas y empecemos a denigrar la obra de Dios. Ahora debemos entender que Jesús siente placer cuando nos ve. Es muy interesante Isaías 62. Si usted lo puede leer, y si lee los capítulos antes va a tener un mayor contexto. Israel está en el peor momento moralmente, está matando a sus niños, está cometiendo inmoralidad en el templo, y Jesús les dice, Dios les dice en Isaías 62, ustedes son Hefsi-ba, ustedes son mi deleite. Un pueblo que estaba en decadencia moral. En su peor momento, Dios dice, yo me deleito en ustedes. Siento placer en ustedes. Cada vez que nosotros estamos mal, estamos pecando, y quiero que se pueda entender esto, Dios no ama el pecado, pero Dios no deja de deleitarse en sus hijos, incluso cuando cometen errores. Eso nos acerca al lugar de oración y nos quita la mentira de Satanás que cada vez que pecamos tenemos que alejarnos de Dios. Él está sintiendo deleite constantemente por sus hijos, incluso cuando pecan. O un padre desecha a su hijo cuando está adolescente y empieza a cometer errores. Ese es Dios. Número uno, la mesa de comunión nos da identidad. Número dos, nos da propósito. Propósito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido sin propósito? Jesús decía algo muy interesante, volvamos a Juan 13. Decía, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Él tenía claro su propósito. Ahora muchos de nosotros estamos sin propósito. Yo no sé ni de dónde vengo ni sé a dónde voy. Y Jesús quiere sentarnos a la mesa para entender la nueva estación en la que estamos viviendo y decirnos, yo les voy a dar propósito. Depende de la mesa en la que nos sentemos, vamos a tener un propósito diferente. El Salmo 1 es muy interesante porque habla acerca de eso. Dice que bienaventurados son los que no se sientan en la mesa de los escarnecedores ni de los burladores, sino que su deleite está en meditar la ley de día y de noche. Usted se puede sentar en la mesa de crítica, usted se puede sentar en la mesa de los burladores y póngale los títulos que quiera. En cualquier tipo de mesa nos podemos sentar y en eso nos vamos a convertir. ¿En qué tipo de mesa estamos sentados? ¿En quién nos parecemos? En ese tipo de mesa nos estamos sentando. Es muy interesante eso. Propósito. ¿Cuál es el propósito
por el cual Dios me creó. Cuando Él llama a sus discípulos en Juan 13 al 17, les empieza a dar propósito. Les empieza a decir en Juan 17:3, les dice: esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, que conozcan al Padre y me conozcan a mí. Dice: y voy a enviar al Espíritu Santo, propósito, para que los lleve a toda verdad, propósito. Dios sienta a sus discípulos, restaura su identidad, es lo que hace con Pedro cuando le lava los pies. Y le dice: necesito lavarte los pies para que me pertenezcas, identidad. Pedro necesitaba conocer a quién le pertenecía, dejando que Jesús le sirviera. Ahora, después de que Jesús le sirve, le da propósito. Y a pesar de que le da un propósito un poco raro a Pedro y le dice: tú me vas a negar. Después prepara una mesa otra vez enfrente del mar, empieza a asar pescados y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú lo sabes todo, Señor. Y le da propósito exacto a Pedro. Le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Le está dando propósito a Pedro, incluso de que lo negó y estaba profetizado y él dijo que no. Y después de eso hace una mesa otra vez, le sirve otra vez y le dice: este es tu propósito. Y número 3, estoy acabando. Madurez. Permanecer en la mesa de comunión nos da madurez. Número 1, nos da identidad. Número 2, nos da propósito. Pero lo que hace que que permanezcamos con nuestra identidad y en nuestro propósito es desarrollar madurez. No podemos permanecer en la mesa si no desarrollamos madurez. O mejor dicho, necesitamos permanecer en la mesa para desarrollar madurez, para poder vivir bajo nuestra identidad y cumplir nuestro propósito. Madurez. Es muy interesante que el autor de Hebreos también dice que Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Es muy interesante que Jesús aprendió obediencia. Y eso lo vemos en el jardín del Getsemaní. Cuando Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después se demuestra la madurez de Jesús diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La madurez no es independencia. Muchas veces lo hemos confundido y creemos que la madurez es alcanzar independencia económica, es salir de la casa de nuestros padres. Todas estas cosas son necesarias 100%, y pensamos que la idea de madurez es ser independientes. Y la idea de madurez bíblica es ser dependientes. No se trata de tener la capacidad de tomar decisiones solos. Se trata de tomar las decisiones con Dios. Usted puede darse cuenta el grado de madurez espiritual que tiene una persona porque no es independiente de Dios, es más dependiente de Dios. Por eso el autor de los Hechos narra una historia que a mí me llama mucho la atención y dice: cuando ellos estaban dirigiéndose a cierta dirección a predicar el evangelio. ¿Predicar el evangelio está bien o está mal? ¿Es un mandato o no de Dios? Ahora, es muy interesante esto. Los discípulos van a ir a predicar el evangelio y se están dirigiendo a esa ciudad, y si ellos no fueran dependientes y maduros espiritualmente, hubieran ido a predicar el evangelio. El Espíritu Santo les dice: allá no prediquen el evangelio. Estaban constantemente escuchando la voz de Dios. Otro ejemplo muy interesante es esto: cuando Abraham toma a su hijo Isaac para irlo a asesinar o a sacrificar,
Es muy interesante, Dios le había dicho, toma a tu hijo, llévalo a este monte y sacrifícalo. ¿Era una instrucción o no de Dios? Ahora, si Abraham no hubiera sido dependiente y no se hubiera mantenido escuchando la voz de Dios, hubiera sacrificado a su hijo. Pero como se mantuvo dependiente, en algún momento el Señor le dijo no. Muy interesante. Si él no se hubiera mantenido escuchando la voz de Dios, si no hubiera permanecido en la mesa de comunión, hubiera cometido un asesinato que no tenía que pasar. Ahora, como estuvo en un lugar de dependencia, él tenía la capacidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. La madurez no es independencia, sino es un mayor grado de dependencia en la voz de Dios. Por eso necesitamos estar en la mesa. Si no estamos en la mesa, no estamos escuchando constantemente a Dios. Y por eso no estamos entrando en nuevas estaciones. Porque antes de que haya una nueva estación hay un tiempo de transición. Pero para poder transicionar necesitamos escuchar a Dios. Y si queremos entrar en todas las estaciones que Dios tiene para abrir o para darnos, necesitamos empezar a transicionar como Él lo hace. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Ahora veamos un ejemplo no tan bueno. Moisés golpea la roca y le funciona y sale agua. Y después Dios le dice, no vas a golpear la roca otra vez, vas a hablarle. Él ya sabía que la primera forma funcionaba y golpea la roca. Y Dios le dice, por esto no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Le funcionó? Le funcionó, pero estaba entrando en una nueva estación. Ya no tenía que golpear la roca, sino tenía que hablarle a la roca. ¿Le dio de beber al pueblo de Israel? 100%. ¿Obedeció la voz de Dios? No. Estaba dependiendo de sí mismo y de su poder. Las personas que son maduras dependen constantemente de la voz del Espíritu Santo. Creo que Dios nos está llamando sin duda alguna a la mesa porque quiere restaurar nuestra identidad, porque quiere darnos propósito y porque quiere que seamos maduros, hijos maduros. Es muy interesante y lo hablábamos una vez. ¿Qué pasaría si los hijos no maduran y duran gateando toda la vida? ¿O qué pasa si los hijos duran tomando leche durante 15 años? Y no comen nada más, sino solo papillas y leche. El hijo tiene que transicionar a una estación de madurez. Y muchos de nosotros necesitamos transicionar a estaciones de madurez, de hijos maduros, tomar responsabilidad y crecer en una madurez espiritual. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie una vez más? Y oramos. Creo que orar en dirección a permanecer en la mesa, permanecer escuchando a Dios, permanecer en comunión con mis hermanos. Creo que es algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros y es un privilegio poder sentarnos a la mesa con Dios. Es un privilegio, así como estábamos viendo en Génesis 1. El Dios de Génesis 1, que por medio de sus palabras todo fue creado, quiere sentarse a la mesa con nosotros. Se ha tomado el tiempo de reunir 66 libros o 67, 66 libros durante 6,000 años, 4,000 años, 4,200, solo para sellar sus palabras, para tener comunión con nosotros. Es un Dios que anhela profundamente comunión, permaneciendo en la mesa de la comunión. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento y sea que estemos en una temporada difícil, estemos en un tiempo de transición difícil, estemos en sufrimiento, en abundancia,
con dudas o con las cosas claras, que podamos presentarnos y amar a Dios, que podamos presentarnos y conocer a Dios, que podamos abrir nuestro corazón y derramar nuestro corazón a Dios, que podamos encontrar nuestra identidad, nuestro propósito y que podamos alcanzar la madurez, la medida de Cristo, que podamos ser como Cristo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que podamos entender juntos como familia lo que tú quieres hacer, que podamos entender juntos cuán amados somos. Tú dijiste por medio de Pablo que podamos comprender cuál es la anchura, la profundidad, la altura de tu amor, que podamos comprenderla juntos, que podamos entender nuestro propósito y nuestro lugar en la tierra juntos y que podamos crecer en madurez juntos. Espíritu Santo, yo te pido que nos lleves a todos por este caminar, que podamos entender cuán amados y cuán valiosos somos, que podamos entender nuestra misión y que podamos sin duda alguna crecer a la medida de Cristo. Espíritu Santo, yo te pido que no dejes a ninguno atrás y clamo en el nombre de Jesús para que pongas hambre en nosotros por el deseo de una sola cosa: parecernos a Cristo. Te pido que bendigas este día, las próximas semanas, Dios, y consagramos este año. Consagramos este año a ti, Dios. Consagramos este año, consagramos nuestras finanzas, nuestras familias, nuestros trabajos. Consagramos nuestro tiempo de comunión y consagramos esta iglesia para que permanezca en la mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.